Tuve muchos ataques de pánico al aire libre a lo largo de los años. Un ataque de pánico dura entre 15 y 90 segundos, que es el periodo de pánico en sí. Pero un pánico es tu cerebro evaluando una amenaza. La definición de un ataque de pánico es tu cerebro registrando una amenaza y diciéndole a tu cuerpo que está en problemas. Tu corazón late velozmente y tu respiración se agita, pero a veces tu mayor debilidad se vuelve una fortaleza. El 40% de todos los pacientes que llegan a las salas de emergencia de nuestra nación quejándose de insuficiencia cardíaca, ataque al corazón, están sufriendo un ataque de pánico, la máxima expresión del miedo. Describo el pánico como el orgasmo de la ansiedad. La medicina en sí ayuda a aliviar la ansiedad. Es probable que tu miedo jamás ocurra. Bienvenidos a Historia de Éxito. Soy Scott D. Clary, su anfitrión. Este podcast forma parte de la red de HubSpot. Noticias muy emocionantes. La conferencia Inbound de HubSpot ha vuelto, lo que significa que debes despejar tus horarios y marcar tus calendarios para 3 días llenos de actividades del 18 al 20 de septiembre en vivo en Boston. Vas a escuchar narrativas inspiradoras, entrevistas sinceras sobre los altos y bajos de figuras increíblemente notables, dueños de negocios, políticos. Vas a aprender de empresarios exitosos como Ryan Reynolds y Serena Williams sobre cómo se han reinventado a sí mismos y a sus negocios para lograr un éxito masivo. Obtendrán valiosos conocimientos de líderes de la industria y visionarios sobre estrategias efectivas para el crecimiento personal y profesional. Hablaré de nuevo en mi tercer Inbound, donde haré un segmento, y hay mucho más además de eso. Así que si quieres escuchar a Ryan Reynolds, Serena Williams o quieres escucharme a mí, ve a inbound.com. Revisa la alineación y consigue tus boletos hoy. Nos vemos en Boston. Muy bien, Matt. Gracias por venir. Te agradezco, aprecio tu tiempo. Va a ser muy divertido y vamos a enseñar a la gente mucho. Y creo que es muy útil todo lo que has puesto en este libro que has descubierto a lo largo de tu vida y no se discute lo suficiente, lo cual creo que es por eso que este va a ser un muy buen programa. Así que solo quiero empezar aquí. Incluso el nombre del libro, Cómo controlé mi ansiedad y conquisté una vida de ataques de pánico. ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que estabas teniendo ataques de pánico? La pregunta de cuándo me di cuenta por primera vez de que estaba teniendo un ataque de pánico versus cuándo tuve realmente un ataque de pánico son dos cosas muy diferentes. Así que la primera vez tuve varios ataques de pánico cuando era presidente del consejo escolar en la preparatoria, donde era un alto logrador con excelentes calificaciones, además de ser capitán del equipo de fútbol y lacrosse. Tenía que ser muy intenso. Y yo hacía estas presentaciones frente a la escuela todas las mañanas. Y me di cuenta de que me ponía tan nervioso y sentía como un nudo en el estómago y luego realmente no podía hablar con claridad. Pero la primera vez que tuve un ataque de pánico realmente aterrador que me hizo temblar hasta los huesos fue al defender mi tesis universitaria en el último año de la universidad, justo al final de la carrera. Así que era como ni siquiera era calificado, no era obligatorio, no tenía que hacerlo, no había nada en juego. Y sin embargo, cuando llamaron mi nombre para ir al podio y hablar frente a mis compañeros de clase y el profesorado del Departamento de Ciencias Políticas, sentí como si me estuviera transformando en un hombre lobo. Sentía que me arrancaban el corazón, no podía respirar, tenía visión de túnel y temblaba. Sentía que el suelo se desmoronaba, me aferraba con fuerza al podio porque pensaba que iba a caerme. No podía recordar nada de lo que dije, no podía ver a nadie en la multitud. Fue una experiencia bastante humillante, pero ya para entonces era tan bueno en compartimentar que tan pronto como terminó pensé, bueno, a la mierda con eso. Fue la experiencia más horrorosa de mi vida, pero no voy a pensar en ello de nuevo. Voy a ponerlo en este lugar y no voy a lidiar con ello. Pero luego esa experiencia comenzó a suceder de nuevo una vez que comencé a hacer radio para ABC y luego televisión. Y no fue hasta que estuve en mis 30, mediados de los 30, que finalmente me di cuenta de que esta cosa que me sucede, que me hace tener esta experiencia increíblemente dolorosa y miserable, es un ataque de pánico. Y tuve cientos de ataques de pánico en el aire a lo largo de los años. No estaba seguro de qué era, solo sabía que no me gustaba. ¿Puedes describir la sensación de un ataque de pánico versus el miedo escénico?
porque creo que muchas personas pueden entender completamente lo que pasaste cuando estabas haciendo presentaciones en la escuela. También ocurre al defender tu tesis. Ahora tengo curiosidad, solo pensando en cuando subo al escenario ha mejorado mucho, pero cuando empiezas a subir, el estrés aparece. Sientes tu corazón latir rápido, tu boca se seca, aparecen signos de miedo escénico, pero es más que eso. ¿Qué definía tu ataque de pánico cuando hacías ABC? Bueno, creo que quiero decir, entonces, ¿qué pasa cuando subes al escenario? Simplemente sientes que, y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo se calma para mí? Creo que después de subir al escenario, alrededor de 5 minutos después, me distraigo demasiado con lo que estoy hablando y luego olvido el estrés. Pero en los 30 segundos antes de que alguien llame mi nombre para subir al escenario, o incluso en el ejemplo más ridículo, es cuando alguien está recorriendo la sala y pidiendo a las personas que se presenten. Totalmente angustioso. Eso es lo más estresante. Es horrible, pero luego empiezas a hablar y necesito 5 minutos antes de olvidarlo. Así que aquí está la cosa. El problema, estás dando en el clavo. El problema para mí fue que también lo supero en 5 minutos. Y la mayoría de las personas, y apuesto a que lo superas incluso más rápido que eso, un ataque de pánico en realidad dura desde 15 segundos hasta 90 segundos. Ese es el periodo de pánico, ¿no? Lo demás es ansiedad. Es tu cuerpo superando esta experiencia muy desagradable que acaba de tener. Pero un pánico es tu cerebro evaluando una amenaza. Maldita sea, están recorriendo la sala y tengo que inventar algo ingenioso que decir sobre mí mismo aparte de mi estúpido nombre y de dónde vengo. Pero tengo que sonar inteligente y están dando la vuelta. Dios mío, solo faltan 2 personas. ¿Qué diré? Tu cerebro está evaluando una amenaza social, que es muy real, ¿verdad? Porque las personas nos juzgan por nuestro comportamiento y nuestro rendimiento. Y el problema para mí en mi línea de trabajo es que a menudo mi presentación en el aire dura unos 15 segundos, tal vez 30 segundos, a veces más. Así que estoy como existiendo en ese golpe de pánico total durante todo el tiempo que estoy en el aire. No sabía nada de esto en ese momento, pero eso es lo que vivía todo el tiempo. Y cuanto más larga era la actuación en el aire, si tenía que hablar durante 1 minuto o 3 minutos, sería más fácil por 2 razones. 1. Tu pánico ha disminuido. La adrenalina ha pasado por tu sistema. Ya has superado la etapa real de pánico. Y 2. Cuanto más tiempo tienes para hablar, como lo haces durante tus charlas con multitudes, menos necesidad de perfección hay, ¿verdad? Si hablas durante 15 segundos, como a menudo lo hacemos en la televisión nacional, en la televisión en red, y es algo bastante corto, se espera que seas casi perfecto, ¿verdad? Tienes que alcanzar esa marca de perfección. Si hablas durante 5 minutos, quiero decir, nadie puede no cometer un solo error verbal en 5 minutos. Haces un o un o repites una palabra, pero en los 15 segundos que actuamos en la televisión, o 30 o 1 minuto, tiene que ser casi perfecto. Así que todo eso se metía en mi cabeza. Así que cuanto más tiempo tenía para hablar, menos sentía los síntomas de pánico, excepto en esa primera vez haciendo la tesis universitaria, en la que sentí que duró todo el tiempo y ni siquiera sé cómo fue. Siento como si tuviera gatos salvajes atacando mi cuello y ellos solo porque estaba usando un suéter de cuello de tortuga porque pensé que era de aspecto profesoral o inteligente y yo estaba como, estoy muriendo los gatos. No, solo estoy pensando en todos esos como me gusta la recreación, por cierto. Usar un cuello de tortuga para hablar en el escenario suena para mí como una pesadilla absoluta, pero Es lo primero que le digo a la gente. Nunca uses algo como un suéter de cuello de tortuga. Si es necesario usar una corbata, está bien. no, nunca para mí. Tengo mi uniforme en el escenario, tengo mi camiseta de cuello en V, tengo mi blazer, tengo mis jeans, estoy muy cómodo y en realidad esta es una gran estrategia para mí porque si me sobrecaliento o si algo no está del todo bien. Parece que solo se suma al desastre que está sucediendo en vivo en tiempo real. Y quiero decir, cuando lo describes así, suena como si cada vez que alguien tiene miedo escénico es solo un ataque de pánico. O inverso. En realidad, puedes sentir nervios que no son un ataque de pánico total, ¿verdad? Las personas pueden sentir nervios y luego está el ataque de pánico. Entonces, la mierda de definición sobre el ataque de pánico es tu cerebro registrando una amenaza y avisándole a tu cuerpo que está en problemas, la manera en que lo expresa, y probablemente será atacado.
Y la forma en que hace eso es es una cascada de químicos, un montón de mensajes que se envían. No voy a entrar en todo el asunto porque es aburrido, pero básicamente tus glándulas suprarrenales comienzan a emitir adrenalina. Tu corazón comienza a latir rápido, empiezas a respirar pesadamente. Algunas personas sienten temblores, escalofríos, sudoración. Las personas sienten que no pueden respirar, sofocación. Hay sentimientos de desrealización, muerte inminente, sensaciones de pérdida de control. Esos síntomas forman parte del conjunto y algunas personas pueden experimentar varios de ellos. A veces, las personas pueden experimentar casi todos ellos. Tuve muchos. Nunca pensé que moriría durante uno, pero definitivamente experimenté una enorme pérdida de control. Es como si no tuviera control. Lo describo como convertirme en un hombre lobo porque se siente como si no tuvieras control sobre algo muy crítico que está sucediendo en tu cuerpo en ese momento. Y como hay algo que es visceral y no está solo en tu cabeza, lo que me está sucediendo es físico. Lo estoy sintiendo y estoy teniendo una reacción física. Estoy sudando a través de mis pantalones, poniéndome pálido, temblando. Es muy real. No puedo respirar. Así que, a medida que avanzas en tu carrera, dejas esto de lado, asumiendo que es el costo de hacer negocios. Eso es lo que asumes. Entonces, ¿cuál fue el momento en que llegó a su punto máximo y ya no se podía ignorar? Así que la ironía es, Scott, que a veces tu mayor debilidad se convierte en un activo. No lo sabía en ese momento porque ni siquiera sabía que estaba teniendo ataques de pánico completos. Lo llamé nervios. En mi cabeza tengo nervios, pero está bien. Pero estaba teniendo una reacción física tan fuerte que me hizo vibrar de energía. Cuando comencé en la televisión en 2010, ya había sido reportero de prensa y radio. Cuando comencé en la televisión, la gente decía, vaya, Matt Goodman realmente impacta a través de la pantalla. Tiene mucha energía. Yo también, pero al mismo tiempo estoy teniendo un ataque de pánico y prácticamente me estoy cagando encima. Así que estás viendo, la gente me estaba viendo ser así y a los productores ejecutivos les encantó. Sí, pongan a Goodman en vivo más. No, no lo pongan en vivo más. No más en vivo. Eso es lo que estaba pasando. Me enviaba y hacer todas estas asignaciones en vivo. Fue una ironía extraña. Aprendí a temer ir en vivo porque me sentía así. Por otro lado, en cierto modo, fue el secreto de mi éxito porque, ya sabes, realmente lo di todo. Así que es esa combinación divertida para mí. Disculpa, iba a mencionar que puede pasar. Quería contarte brevemente una historia para darte contexto sobre por qué esta conversación es tan importante para mí. Y solo quiero escuchar cómo progresó en tu vida, pero solo para darle algún contexto a los oyentes y darte contexto de dónde vengo yo. Hace aproximadamente un año tuve uno de estos episodios de miedo escénico, pero ocurrió en un supermercado, no frente a una audiencia. Y te diré exactamente lo que pasó. Estoy caminando por Publix. Esa es una cadena de supermercados en el sur de Florida. Sí, una cadena de supermercados en el sur de Florida. No había comido mucho ese día y por capricho, voy a la máquina de presión arterial. Pienso, hace mucho tiempo que no me tomo la presión arterial, no he ido al médico, así que meto mi brazo en la máquina de presión arterial y me tomo la presión. Soy un hombre corpulento que solía practicar deportes, trato de mantenerme saludable, pero siempre pienso en cuidar mi dieta y evitar comer comida chatarra. Reviso mi presión arterial, pero no recuerdo si es buena. Busco en Google en mi celular para ver si es una presión arterial saludable. Y cuando busco en Google, el primer resultado indica que está un poco alta. Mientras me alejo de la máquina de presión arterial, siento como mi corazón se acelera. Empiezo a sentir sudores fríos, como si le hubiera enviado un mensaje de texto a mi novia. Dije que creía estar teniendo un infarto. Estoy expresando todo este desastre mental y simplemente no podía continuar con mis actividades diarias, como comprar comestibles. Tuve que sentarme en la parte delantera y llamar a un amigo para que me recogiera porque pensé que estaba teniendo un ataque al corazón. Y todo se manifestó completamente en mi cabeza y luego realmente conduje a la sala de emergencias. Hice todo el EKG y obviamente no había nada. Nada en absoluto, nada en tu sangre, ningún indicio de que algo anduviera mal.
Pero amigo, se sintió tan real, se sintió como si fuera eso, como si fuera la peor sensación que he experimentado en mi vida y se sintió como un ataque al corazón, pero esa fue mi única experiencia que realmente me hizo darme cuenta de que estas cosas no son un juego, no son solo nervios. Así que sí, sabes, hay una razón por la que las personas, en primer lugar, lamento que hayas experimentado eso porque es aterrador y es miserable y luego sientes vergüenza al respecto después, ¿verdad? Luego las personas se sienten avergonzadas. Debí saber que no era un infarto, bla, bla, bla. Pero quiero decir, una de las cosas que entonces y llegaremos a donde fue tu pregunta anterior, pero una de las razones por las que escribí este libro no es porque quería escribir un libro al principio. Quería arreglarme porque tuve episodios similares a los tuyos. Estoy roto. Hay algo subyacente a todo esto. No sé qué demonios es, pero estoy roto y necesito arreglarlo. Si no lo arreglo, voy a morir. Esto no es sostenible. Estoy miserable, odio mi trabajo, me está convirtiendo en un ser humano miserable. No es así como quiero vivir, quería arreglarme. Sinceramente, amo a todos, pero no pensaba en ayudar a otros escribiendo un libro. Aproximadamente un año después comencé la investigación. Investigué durante más de un año. Cuando me sumergí tanto en la investigación que me di cuenta de que no estoy solo, que el 40% de todos los pacientes que llegan a las salas de emergencia de nuestra nación, quejándose de insuficiencia cardíaca, ataque al corazón, como quieras llamarlo, están teniendo un ataque de pánico. El 58%, casi 2/3, están teniendo algún tipo de ataque de pánico o síntomas relacionados con la ansiedad. Así que eso te da una idea de cuán epidémico es que las personas confundan un ataque al corazón con un ataque de pánico. De hecho, está en la introducción del libro Hablé con este operador de 911 que he conocido durante años, y él fue operador de 911 durante 17 años. Escuchas muchos ataques al corazón, también escuchas muchos ataques de pánico. A pesar del hecho de ser tan buena en su trabajo, no podía distinguir la diferencia entre alguien que estaba teniendo un ataque al corazón auténtico y alguien que estaba teniendo un ataque de pánico porque los síntomas se reflejan tan estrechamente el uno al otro. Temblores, sudoración, esa presión en tu pecho, la incapacidad para respirar. Esto es exactamente lo que es un ataque al corazón. Llegaremos a eso luego, pero hay una razón. Lo que me dijo el fundador de la psicología evolutiva, Randy Nesse, es que tu cuerpo quiere que un ataque de pánico sea memorable. Quiere que sufras, porque quiere que sea memorable, porque no quiere que repitas el comportamiento que te llevó a eso. Y hay grandes razones sociales para eso. Esencialmente, un ataque de pánico es tu cuerpo activando una falsa alarma de incendios. Te saluda y pide que prestes mucha atención en este momento, ya que estás viviendo una experiencia increíble. Tu cuerpo está dispuesto a tener muchas falsas alarmas, activando la alarma de incendios constantemente para no perderse una real. Una falsa alarma quizás te lleve a urgencias o cuando te acostumbras como yo, quemas 50 calorías sudando frenéticamente. Pero si te pierdes una alarma real, estás muerto. Estás en la autopista, estás en la autopista Julia Tuttle en Miami o lo que sea, y hay un montón de autos chocados frente a ti. No lo ves, te estrellas contra él y estás muerto. Pero es una falsa alarma, solo quemas 50 calorías. Y es masivamente común en América. Y desafortunadamente, probablemente te dijeron que probablemente estás teniendo algún tipo de episodio relacionado con la ansiedad o el pánico, ¿verdad? Bueno, lo habían hecho. No tenían idea de lo que estaba pasando, pero sí. Entonces el problema era, y a muchas personas como tú no se les diagnostica. No se van a casa simplemente con un aviso sobre su ataque de pánico. Se les debe ofrecer orientación y ayuda para lidiar con ello. La mayoría de las personas son enviadas a casa de la sala de emergencia sin un diagnóstico, ya que los médicos se sienten más cómodos hablando sobre problemas fisiológicos que emocionales o psicológicos. Por lo tanto, no creen que deban adentrarse en el ámbito psicológico, aunque es lo que está ocurriendo. Pero lo que quiero que tus oyentes y espectadores se lleven es que un ataque de pánico es normal. Es simplemente una forma de que tu cuerpo señale que quiere que prestes atención.
Es normal porque la mitad de los estadounidenses van a experimentar un ataque de pánico en su vida. Lo que tu cuerpo no quiere es que tengas una alarma perdida y son cortas, ¿verdad? El pánico es realmente los 15 a 90 segundos de tu cerebro evaluando una amenaza. El resto es ansiedad. Es doloroso y terrible, pero la vivimos a diario y podemos superarla. Y esos son como los parámetros generales de un ataque de pánico que muchas personas tienen. Y lo que añades es súper común porque las personas tienen miedo escénico, pero también tienen pánico cuando conducen un coche. No puedo decirte cuántas personas experimentan pánico al hablar con un cajero en un supermercado. Eso es como un gran problema por alguna razón. Muchas personas tienen esas interacciones y no pueden lidiar con ellas. Aviones, simplemente en la vida cotidiana, es masivamente común. Lo siento, respuesta larga. No, es una buena respuesta porque siempre estaba tratando de averiguar qué era y era yo sobrecomplicando y sobrepreocupando mi propia salud y simplemente haciendo todo esto como soy un chico saludable, tengo 33. No hay ninguna razón por la que alguien que tiene 33 años y juega deportes debería tener un ataque al corazón, pero para mí fue solo en ese momento. Simplemente dejé que mi cabeza, mi mente, simplemente corriera y luego de repente este fue el resultado de eso. También debemos considerar los factores ambientales. No comiste esa mañana, lo mencionaste, probablemente influyó. En Miami, un día infernalmente caluroso y húmedo, uno de los más calurosos, estaba un poco resacoso por haber bebido la noche anterior. No había comido y me hice un chequeo de presión arterial. Ya me sentía mal antes de empezar. Quiero decir, esos son todos los parámetros para ese tipo de ataque de pánico. Y hay tantas personas como tú que han ido a la misma sala de emergencias en Miami por la misma razón. Resacosos, con el calor, algo los asusta y su cerebro se acelera, les dice que están amenazados, que van a morir y creen tener un ataque cardíaco. Es un ataque de pánico. Es muy común en América. Pero lo que el libro espera hacer es crear más conciencia para que las personas no tengan que ir a la sala de emergencias, para que puedan entender que en el momento es doloroso, pero no estoy teniendo un ataque al corazón. Estoy teniendo un ataque de pánico debido a X, Y Z. Así que volvamos a la pregunta que hice antes. Te interrumpí, fue mi culpa, pero quería contar esa historia para que entiendas que lidié con esta situación y no fue divertido. Como canadiense me di cuenta que no se pueden hacer viajes ilimitados a la sala de emergencias. No se puede en Canadá. Bienvenido a Estados Unidos, amigo. No hay servicio de salud nacional. Cuesta. Esa mierda cuesta. Entonces, ¿cuándo fue el momento en que esto se convirtió en un problema importante para ti? Tuviste estos microataques y entendiste lo que estaba sucediendo, pero hubo un momento en que todo alcanzó su punto máximo y dijiste, tengo que resolver esto, tengo que poner en orden mis cosas, tengo que tomar esto y enfrentarlo de frente. Sí. Era un domingo, 26 de enero de 2020, y estaba cocinando panqueques para los niños. Después de un viaje por carretera de unos 30 días, casi nunca en casa, estaba emocionado de estar de vuelta cuando recibí una llamada. Mi jefe dice, oye, escucha, creemos que un helicóptero que llevaba a Kobe Bryant y tal vez a algunos miembros de su familia acaba de caer en Calabasas, en California, y eso está a unos 10 millas de donde vivo. Y es una historia masiva. Kobe Bryant, uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, santo patrón de Los Ángeles, enormemente filantrópico, amado aquí, y su helicóptero se estrelló. Solía viajar en helicóptero debido al tráfico de Los Ángeles, pero miré afuera y estaba realmente nublado, techo bajo de nubes. No era un buen día para volar en helicóptero, pensé que eso era malo. Así que en minutos estoy en el coche yendo hacia la escena. Hacemos nuestro primer informe especial y... Sabes, en los viejos mapas del mundo tenían en el borde del mapa donde no habían mapeado el resto, tenían las sirenas y extraños como monstruos marinos y criaturas como Estoy hablando en el informe especial, en vivo estoy viendo el final del mapa porque no tengo nada que decir, estoy en medio de un pánico furioso, no puedo recordar las cosas que había planeado decir porque el pánico te quita la memoria a corto plazo y estoy como que, y entonces como mi boca empieza a hablar y lo que pasa es que tu cerebro pierde la memoria a corto plazo.
Tu cerebro pierde la memoria a largo plazo. No puedes recordar lo que hiciste hace 30 segundos. Durante un ataque de pánico, tu cerebro se enfoca principalmente en sobrevivir el momento presente, concentrándose en el aquí y ahora. No en si lo que obtuviste del sargento del sheriff hace 10 minutos era reportable o si esa otra pieza de información que obtuviste fue realmente confirmada y reportable. Y lo que hice en el informe especial fue que mezclé una cosa que sabía que era correcta con algo que no sabía si era correcto o no. Y dije esa cosa y resultó que estaba mal y estaba muy mal y cometí un error horroroso. Fue la primera vez que esto sucedió en televisión. A pesar de los ataques de pánico, siempre pude mantener la calma mentalmente. Y esto fue diferente, y tuve un terrible fracaso. Y seguí informando durante el resto del día. Pero al día siguiente o al otro día, ABC me dijo algo así como, esto es grande y estás suspendido por un mes. Y esto es un problema real. Obviamente me sentí culpable porque mi padre murió en un accidente de avión cuando tenía básicamente la misma edad que Kobe y yo tenía la misma edad que Gianna, la hija de Kobe, que murió con él en el helicóptero, y entonces había esta loca parodia entre estos dos eventos que habían sucedido y obviamente eso estaba en mi cabeza mientras empezaba a reportarlo, pero eso no es culpa de nadie más que mía, y era como si definitivamente estuviera en mi cabeza y me sentía realmente culpable, yo. Vi que también publicaste en Twitter como publicaste la disculpa solo viniendo a términos con el hecho de que arruinaste esa declaración, pero ABC no lo tomó a la ligera. No creo que mucha gente lo tomara a la ligera, pero obviamente te recuperaste de eso. La retrospectiva es 2020 y te das cuenta de que esto va a impactar potencialmente de manera negativa en tu carrera. Esto fue... No estaba seguro si ABC me aceptaría de nuevo, pero pensé que era posible. Scott, pasaron dos cosas. No estaba seguro si ABC me aceptaría de nuevo, aunque pensé que lo harían. Algunas personas decían que ABC reaccionó de manera exagerada, pero creo que eso es irrelevante. La mayor pregunta que me hacía era, está bien, no estoy feliz haciendo mi trabajo porque estoy constantemente aterrado de tener un ataque de pánico. Era como si fuera miserable. ¿Voy a seguir haciendo este trabajo? Y mi mayor miedo durante todos estos ataques de pánico, de los que nunca le había contado a nadie porque era mi secreto oscuro y profundo, ¿verdad? Como, bueno, no puedo contarle a nadie sobre esto porque me despedirán o pensarán, Dios mío, Matt Goodman es un vulnerable corresponsal nacional principal en ABC, tiene una vulnerabilidad. De ninguna manera, ¿verdad? No podía dejar que nadie... Bueno, se preguntan si eres un riesgo. ¿Qué podrías decir al aire si tienes un mal momento? Esa es la preocupación. Y este era mi miedo, y sucedió. Era como una de las cosas que te enseñan en la terapia cognitivo-conductual, que es el estándar de oro para tratar el trastorno de pánico, es que es muy probable que tu miedo nunca suceda, ¿verdad? Personas con miedo a volar. Es extremadamente improbable morir en un accidente aéreo. Es muchísimo más probable que mueras por miles de otras causas. Pero en realidad viví mi peor miedo durante un ataque de pánico, que fue perder el control y decir algo incorrecto. Así tuve que lidiar con eso. ¿Quiero seguir en el periodismo televisivo? ¿Podría volver a no...? Consideraba hacer radio por su aspecto interpretativo, pero también pensaba en volver a la prensa escrita o explorar otras opciones como la consultoría. Y hablé de ello con mi esposa, y... mientras esto ocurría, tuve una especie de progreso. Porque la suspensión tiene una forma de liberar tu agenda. Yo he estado poniendo un poco al mes. Así que he estado alojando a un amigo mío de la secundaria que estaba en el equipo de lacrosse y era un atleta increíble. Ahora se había convertido en instructor de yoga y maestro de respiración a principios de 2020. Esto fue antes de la pandemia. Esto no era algo grande entonces. La gente hablaba de Wim Hof. Pero él estaba haciendo esto llamado trabajo de respiración. Él decía, amigo, ha cambiado mi vida. Tienes que probarlo. Yo estaba como, está bien, probaré el trabajo de respiración. Y pensé que era como meditación o algo así. Entré a la clase con el chico, sin saber de qué se trataba. Es una mañana soleada y fresca en California en enero o tal vez a principios de febrero.
Y él dice, bien, aquí está lo que deben hacer. Y nos está guiando y es trabajo de respiración holotrópica. Entonces, son 2 respiraciones, una por el vientre, una por el pecho. Una gran exhalación. Y simplemente sigues haciendo eso. Y eventualmente lo que vas a hacer es privarte de oxígeno. Al hiperventilar, al respirar en exceso, privas a tu cuerpo de dióxido de carbono, lo que te ayuda a descomponer el oxígeno. Entonces es una especie de relación inversa, es una cosa un poco extraña. Y eventualmente lo que sucede, obtienes garras de langosta en tus manos, tus pies se encogen un poco y entras en un estado alterado. Él nos está guiando a través de esto. De repente me doy cuenta de que no estoy involucrado. Me pregunto, ¿qué está pasando? Es una experiencia completamente fuera del cuerpo. No sabía qué esperar. Y luego empiezo a llorar, empiezo a sollozar. Estoy en una habitación con olor a pachulí rodeado de personas súper crujientes. De repente estoy como teniendo esta increíble experiencia catártica. Mi amigo Lane sigue practicando su trabajo de respiración y dando clases aquí. Lane Jaffe, un gran tipo. Como viene, él sostiene el espacio, así que él simplemente me hace saber que está allí. Así que simplemente presiona mis piernas. Él dice, estás bien. Él dice, sigue adelante. No está tratando de sacarme de eso para hacerme saber que estoy bien. Él dice, estás bien. Continúa. Estoy aquí si me necesitas, pero sigue. Y tuve esta increíble experiencia catártica que nunca hubiera esperado. Y es en ese punto cuando empiezo a darme cuenta, de acuerdo, hay algo más que solo pánico aquí. El pánico es un síntoma de algo más profundo. Y luego necesito empezar a descubrir cómo llegar allí. Y tal vez así es como descubro por qué estoy roto. Eventualmente me daría cuenta de que el pánico no significa que esté roto y yo no lo estoy. Hemos evolucionado para tener el pánico como parte de nuestro sistema operativo central como humanos. El miedo es uno de los mayores activos que los primates, y luego los simios, y luego los grandes simios, y luego los humanos pudieron evolucionar. Una de las razones por las que somos tan exitosos es que nos preocupamos, tememos y tememos antes que casi cualquier otro animal, lo que nos permite prepararnos, nos permite planificar, nos permite mirar profundamente hacia el futuro y pensar en cosas porque nos preocupa lo que pueda suceder. Nuestra preocupación nos impulsa al actuar. El pánico es la máxima expresión del miedo, ¿verdad? Describo el pánico como el orgasmo de la ansiedad, ¿verdad? Si un orgasmo es la máxima expresión de placer, ¿verdad? Entonces, un ataque de pánico es la máxima expresión de ansiedad o miedo. No es agradable y también podría dejarte con ganas de un cigarrillo y temblando y sudando. Solo quiero tomar un segundo y agradecer a la red de podcasts de HubSpot por patrocinar la historia de éxito del programa. Hemos sido parte de su red durante los últimos 3 años. Si te encantan los podcasts, no te pierdas los increíbles shows de la red de podcasts de HubSpot como My First Million, presentado por Sampar y Sean Puri. Cuentan con invitados famosos como Alex Ramosi, Sofía Amoruso, Hassan Minhaj compartiendo sus secretos sobre cómo hicieron su primer millón y cómo aplicar sus aprendizajes para capitalizar las tendencias y oportunidades de negocios de hoy. Escucha el podcast My First Million donde sea que obtengas tus podcasts, aunque lo mencionaste por razones equivocadas. Solo quiero preguntarte una cosa sobre ese punto, porque dijiste que está incorporado en nuestra genética, en nuestro ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Así es como sobrevivimos y evolucionamos como especie. Pero también está parcialmente incorporado en potenciales traumas pasados. Entonces, ¿cómo sabes cuándo está funcionando como debería versus si tal vez está trabajando en exceso debido a cosas que han sucedido en nuestro pasado? Creo que es una pregunta brillante. No estoy adulando la entrevista. Es una muy buena pregunta y no lo sabemos. La cosa es si el pánico es incapacitante para tu vida. Entonces es algo con lo que tienes que lidiar. Entonces hay algo allí con el trauma con el que necesitas lidiar si es algo único, como lo que tuviste en un día extraordinariamente caluroso en Miami, cuando tienes resaca y ves algunas estadísticas extrañas sobre tu presión arterial y no has comido y tienes un ataque de pánico. Eso es un problema diferente, ¿verdad? Que es ambiental. Quizás tienes una mayor predisposición al pánico porque estás más alto en la escala de ansiedad, posiblemente. No es algo malo, por cierto.
pero cuando está debilitando tu vida es cuando necesitas lidiar con ello de manera más holística. Y eso es lo que necesitaba hacer. Básicamente tratar el pánico como traté las grandes historias en las que trabajé en mi carrera periodística, y así es como practiqué deportes en la preparatoria y la universidad. Si hay un muro, lo cruzaré. Haré lo que sea necesario. Y eso es lo que me propuse con el pánico. Me dije a mí mismo que primero aprendería todo lo posible sobre el pánico. Luego voy a averiguar por qué estoy roto y por qué los humanos evolucionaron para tener pánico en el ácido desoxirribonucleico o ansiedad, porque toda la ciencia nos dice que es muy poco saludable. Después de investigar, descubrí que aunque es un poco insalubre, también es una de las cosas que preserva a los humanos. A tu cuerpo no le importa si sufres un poco, solo quiere que sigas vivo. Cualquier cosa para no morir. No iba a decir, quiero decir, eso es un buen pequeño mecanismo de seguridad incorporado. Te quiero decir, no voy a quejarme de eso, pero solo iba a preguntar, cuando miras el punto en tu vida en que te das cuenta de que era un problema importante, haces algunos ejercicios de respiración y vuelves al trabajo, sigues informando, no cambiaste tu carrera. ¿Fue la solución el trabajo de respiración? ¿Fue una solución la terapia? ¿Fue una solución la conciencia? ¿Fue una solución? Todas esas cosas combinadas con hacer la cosa que te da ansiedad otras 200 veces, siendo consciente del hecho de que este sentimiento realmente va a surgir, pero trabajando a través de él de todos modos con un poco más de una lente educada. ¿Cómo evolucionaste desde ese punto? Definitivamente no había evolucionado al volver al trabajo. Me presentaron podría haberme quedado fuera, pero soy el único sostén de la familia, ¿verdad? No podía renunciar a mi empleo, por lo que debía hallar una vía de escape. Y en mi cerebro pensé, está bien, solo toma todo con calma. No lo tomes tan en serio. El trabajo de respiración ayudó a abrir un poco mi mente. Y aliviar algo de la presión que se había acumulado solo emocionalmente. Así que lo hice un par de veces con Lane y tuve, un par de experiencias realmente buenas. Durante mi suspensión también fui a Alaska, tuve una experiencia cercana a la muerte y luego comencé a perderme cerca de Denali, en la nieve, y a mediados de febrero en Alaska normalmente no es algo bueno que hacer ya que se oscurece, pero tuve un aumento de adrenalina que básicamente es tu respuesta al estrés, que es esencialmente lo mismo que un ataque de pánico. Pero fue por la verdadera razón por la que deberías tener pánico, que es tu cuerpo diciendo, maldita sea Matt, estás solo en Denali. Son las 3 de la tarde, anochece y no hay comida. Estás atrapado bajo la nieve con poca agua, sin poder salir, estás en grave peligro. Y yo estoy como, estoy jodido. Y mira cómo me siento. Eso es exactamente lo que se siente tener un ataque de pánico. Bueno, esto es mi cuerpo funcionando como debería durante la respuesta al estrés. Y de hecho, lo que sucedió fue que se activó algo en mi cerebro que me permitió pensar en una forma novedosa de salir de esta nieve que era tan profunda que no podía salir de ella. Era como arenas movedizas de nieve, tan polvorienta que no podía subirme y estaba ahogándome en ella. Entonces, como ya había visto liebres de nieve antes, pensé en hacerme pasar por una. Así que me revolví hasta llegar a este árbol de abeto y le pido disculpas al árbol, pero comienzo a romper ramas y las meto en mi ropa, en mi chaqueta, en mis manos, en mis pies y en todas partes. Y básicamente estoy siendo como un ángel de nieve para salir de la nieve profunda, y así es como salí de allí. Y debido a una de las cosas que sí funciona cuando tienes un ataque de pánico es tu sistema de posicionamiento global interno. Había bajado la montaña de una manera muy diferente a como había subido fuera del sendero porque pensé, hey, déjame tomar el camino menos transitado de Denali cuando lo estoy escalando solo en medio del invierno. Eso fue tonto. Pero de todos modos, tu sistema de posicionamiento global interno funciona realmente bien cuando estás teniendo una respuesta al estrés. Y me orientó completamente en el camino correcto. No tenía un sendero, y de alguna manera 1 hora después descubrí cómo cruzar el sendero y volví al sendero. Como todo lo que sucede en un pánico, en una respuesta al estrés, funcionó como debería. Estoy como, está bien, así que obviamente acabo de tener una respuesta al estrés y funcionó a mi favor. He tenido respuestas de pánico al estrés que no me benefician. Parte de eso está bien. Déjame investigar cómo resolver la parte que me está fallando.
Sí, tuve que volver al trabajo porque necesitaba el cheque de pago, para ser honesto. Pero el viaje de descifrar el pánico y llegar al final del pánico, no sé si es... No estoy seguro de que nunca volveré a tener un ataque de pánico, pero estoy en un lugar mucho mejor que antes. Pero eso fueron años. Eso tomó 3 años y medio de mantenimiento, trabajo, muchos psicodélicos y terapia. Y probé todos los productos farmacéuticos que puedas imaginar. Medicación para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad BENS, antidepresivos, medicación para las convulsiones, todo. Y no funcionó. Lo que mejor me funcionó fue aprender que estoy bien evolutivamente. Esto es parte del ácido desoxirribonucleico humano. Así que no estoy jodido, que soy como es un humano, que no estoy totalmente roto y aprendiendo eso como una forma de expresar los sentimientos que he estado guardando dentro de mí durante tanto tiempo a través de salir de mi estado de ánimo correcto con estados alterados. Porque en mi sano juicio controlaba demasiado mis emociones. Pero cuando estás en un estado alterado no tienes control, ya sea trabajo de respiración o ayahuasca. Pierdes el control. Y una vez que pierdes el control, puedes empezar a expectorar, a toser, a deshacerte de toda esta angustia y dolor interno o lo que sea con lo que estés lidiando. Y cuando haces ese tipo de trabajo, sí se traslada a tu día a día. Entonces, cuando haces el trabajo de respiración o incluso los psicodélicos, cuando te enfrentas a estos demonios, cuando te adentras, notas una disminución significativa. Cuando estás a punto de salir al aire la próxima vez, estás preguntando, sí. Quiero decir, estoy preguntando, no tengo idea, aún no he hecho trabajo de respiración ni psicodélicos. Sí, definitivamente estoy preguntando por mí, amigo. Estoy preguntando por mí porque solo lo he manejado simplemente haciéndolo más. Así que ahora mi estrategia es lanzarme a más compromisos de hablar a propósito para que simplemente obtenga más oportunidades. Y luego cada vez se vuelve un poco más fácil. ¿No es gracioso? La gente diría, no lo entiendo. Tienes un problema para hablar en público, pero lo haces para ganarte la vida. Estás hablando en público en este momento. Quiero decir, está bien, hay personas en la habitación contigo, pero, hablas para ganarte la vida. Quiero decir, es gracioso. Nadie diría que Scott experimente miedo escénico. ¿Cómo sería eso posible? Es tan fluido y seguro de sí mismo. Así somos los humanos, ¿verdad? Somos una especie interesante. Sí, funciona a través de repeticiones, pero para mí, a pesar de haber tenido miles de repeticiones en televisión, en vivo, todavía estaba teniendo pánico. Necesitaba averiguar esta otra salida. Y entonces hay un par de cosas que suceden con estados alterados. Uno es que la medicina en sí ayuda a aliviar la ansiedad, ¿verdad? Como especialmente con la ketamina, han hecho mucho de eso. Muchos estudios sobre la ketamina, pero también metilendioximetanfetamina y hongos psilocibios. Y hay un impacto físico después del tratamiento de estas cosas que definitivamente reduce la incidencia de ansiedad y depresión. Pero también hay imágenes que obtienes al tener estas experiencias psicodélicas que te llevas contigo y que uso como una especie de caja de tesoros a la que vuelvo para periodos de calma. Estoy considerando que en uno de estos viajes de ketamina estaba volando sobre un bosque, como si fuera yo, Matt, o mi avatar sobrevolándolo. Y me poso en este acantilado alto. Y por alguna razón, mi avatar decidió lanzarse en picada hacia el bosque y la tierra a 1000 pies abajo. Y en lugar de simplemente estrellar mi cara contra el bosque o el suelo del bosque se elevó para encontrarse conmigo. Así que después, mientras hago lo que se llama integración, que es como pensar y obtener ayuda con el psicólogo sobre por qué viste lo que viste, qué experiencias tuviste y cómo incorporar eso en tu vida diaria y obtener significado de ello. Siempre temo decepcionarme a mí mismo o que alguien más me decepcione. Es como una crisis de confianza en la vida. Así que tengo que tener un control hiperactivo. Pero mira eso, la Tierra se encontró, se levantó para encontrarse conmigo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y tal vez eso no funcionaría para todos, pero a mí me dio una verdadera sensación de paz. Seré atrapado en el abrazo confiado de la vida. Eso es una de las cosas que guardo en mi pequeña caja de tesoros de imágenes. ¿Fuiste? ¿Regresaste y exploraste si había algún trauma de la infancia o algo que simplemente exacerbara este problema más de lo que probablemente debería haber sido? ¿Algo que sucedió cuando eras un niño que no abordaste?
La muerte de mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía 12 años en un accidente de avión. Desde mucho antes siempre disfruté la aventura y era hábil para compartimentar las cosas. Pero yo no quiero decir nadie, ¿cómo puede un niño de 12 años llorar? Lloré durante unos días y luego mi casa estaba llena de amigos y familiares y comida engordante y comí y jugué y intenté evitar el dolor y luego me volví realmente bueno en evitar el dolor. Lloramos durante toda nuestra vida, así como sanamos durante toda nuestra vida. La salud requiere un esfuerzo constante y dedicación. No solo hice esas experiencias psicodélicas, sino que he estado trabajando en esto durante 5 años más o menos, o 4. Sí, desafortunadamente, pero esa es la naturaleza de ello. También mencionaste que probaste un montón de diferentes soluciones farmacológicas para esto. Realmente no funcionó. ¿Hay algún suplemento que reduzca la ansiedad o incluso que complemente la terapia, los psicodélicos, el trabajo que estás poniendo? No sé, he oído de los beta bloqueantes, nunca los probé, pero cosas así. Bueno, los betabloqueantes son un medicamento que básicamente impide que tu cuerpo, tu corazón, alcance una cierta frecuencia cardíaca, ¿verdad? Evitará que tu corazón lata demasiado rápido. Así no respirarás tan agitado ni sentirás que tienes un ataque cardíaco. Y solo aliviar un síntoma de pánico ayuda a muchas personas, ¿verdad? Evitar entrar en la cascada completa de síntomas de pánico. No funcionó tan bien para mí. Me hizo sentir lento, al igual que Xanax, que es como un recurso para muchas personas. Y también, como no quería estar tomando, ya sabes, si estoy al aire todos los días, como no quiero tomar un Xanax todos los días o un par de Xanax, ¿cuánto puedo tomar? Realmente siempre es una gran droga. Hace grandes cosas, pero ¿cómo? No podía verme a mí mismo tomándolo todos los días. Y sentí que había algo fundamental en mí que necesitaba ser abordado. Y después de un tiempo, solo había tanto que la farmacología podía hacer. Mis drogas favoritas, sin embargo, son las drogas que nuestro cuerpo produce de manera endógena. Escuchamos la palabra endorfinas, pero olvidamos que significa morfina endógena. Una endorfina es la morfina que tu cuerpo crea por sí mismo. Y lo haces cuando tienes más de 30 minutos de ejercicio y es un analgésico, ¿verdad? La serotonina es como la mejor droga para sentirse bien. Hay una razón por la que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antidepresivos, se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina porque básicamente te hacen absorber la serotonina más rápido. Pero lo mismo se puede hacer con una caminata de 5 minutos o estando al aire libre bajo el sol. Existen formas de capturar estos medicamentos que son endógenos en nuestros sistemas que podemos lograr muy fácilmente haciendo un par de cosas. Volar libera oxitocina, que es la hormona del medicamento de unión. Eso es lo que pasa cuando una madre ve a su hijo. O cuando abrazas a alguien y los abrazas pecho a pecho, no como un abrazo lateral de hombre, sino como cuando abrazas a alguien pecho a pecho y sientes tus corazones latiendo uno contra el otro. Cuando tienes una conversación sincera, tu cuerpo libera oxitocina, una sustancia química que te hace sentir bien, aunque no lo sientas. Todas estas formas de lograrlo, que podemos hacer simplemente siendo un poco más amables con nuestros cuerpos. Así que a la gente no le gusta escucharlo, pero sí, soy un gran defensor del ejercicio y de comer bien y de dar un paseo de 5 minutos para sentirte mejor. Hay todas estas cosas que intento mantener en mi rutina diaria que me ayudan a no llegar al punto de que es probable que tenga un ataque de pánico. Piensa, si hubieras comido esa mañana antes de ir a Publix, ese supermercado donde te tomaste la presión arterial, o si no hubieras estado borracho la noche anterior, o si hubieras dado más de un paseo antes, probablemente habrías llegado al punto en que tu cuerpo habría dicho, está bien, no hay pérdida, algo realmente malo está sucediendo aquí, y voy a activar la alarma de pánico, la alarma de incendio, y voy a dejarle saber a Scott que algo no está bien aquí y que tiene que prestar atención. Definitivamente. También considero que hay muchos factores sociales, especialmente después del coronavirus y el aislamiento. Estoy seguro de que eso no ayudó. Quiero decir, ya no trabajo en una oficina.
Si no hago un esfuerzo por salir y ver a la gente, estoy trabajando en mi estudio de podcast, que ahora también es mi oficina real, y he oscurecido las ventanas porque quiero la misma iluminación cada vez que grabo algo. Aislarse todos los días en un ambiente poco saludable, sin salir al exterior, no es recomendable. Entiendo que muchos no encuentran tiempo para ir al gimnasio y cuidar su salud y bienestar. Puedes argumentar sobre por qué la comida en Estados Unidos es tan insalubre, con todos los aditivos y la basura que contiene. Creo que la salud en Estados Unidos no está en buen estado. Aparte de coronavirus, simplemente no es bueno, no lo es. Todo es casi como preparar a las personas para esta tormenta perfecta de aislamiento por exceso de trabajo, mala salud física, mental. Esto es lo que obtienes. La cafeína me da energía y todavía la bebo como todos ustedes. Bebo mucha cafeína, pero trato de limitarla antes de salir al aire. No tomaré café antes de salir al aire, ya sabes, dejaré de beber cafeína unas horas antes. No siempre resulta así, pero como que estoy mucho mejor cuando no tomo cafeína, pero me gusta esa droga. Me gusta, o también a mí me gusta. En realidad, para mí siempre es un equilibrio y otras personas que tienen el mismo problema al presentarse en el aire, o para mí presentándome en el escenario, o incluso al participar en un podcast. Para mí, quiero ese rendimiento cognitivo que viene con la cafeína, pero luego no quiero la ansiedad. Siempre es el equilibrio. Aquí hay un pequeño truco. La L-teanina puede ayudar a equilibrar los nervios que produce la cafeína si estás buscando suplementos. Eso es algo que muchas personas toman que te da un poco de ventaja, pero quita la ansiedad después de la cafeinación. Escribiste este libro hace un tiempo y luego sé que te enredaste con el trabajo. Y este proceso del libro, el proceso de escritura, el proceso de investigación también fue súper tiempo y largo. Cuando miras atrás todo lo que pusiste en el libro e incluso en el último año o 2 años, ¿qué es una cosa que has aprendido sobre ti mismo o sobre los ataques de pánico, la ansiedad que desearías haber puesto en eso, tal vez no lo hiciste? Creo que mucho de esto tiene que ver con el autocuidado masculino. Como lo que me di cuenta es que este viaje de 3 años y medio es algo que no me había permitido durante 20 años de la carrera antes de eso, que es tomarme un poco de tiempo para mí. ¿Cómo? Sí, porque yo, para hacer el informe del libro, terminé yendo a un retiro, ya estaba en Perú haciendo una historia, pero terminé tomando una semana para mí, para hacer un retiro de ayahuasca. Consumí ayahuasca, 5-meo y mezcalina con un grupo. Era un tour mixto, pero terminó siendo solo chicos. Básicamente tuve una semana para conectarme con otros hombres, y eso también fue una de las cosas realmente saludables, tener ese tipo de experiencia que nunca me había permitido, porque soy un trabajador, soy un padre y eso es lo que hago. Soy un trabajador, esposo y padre. Fuera de eso, no tengo pasatiempos ni juego golf. Tengo amigos, pero mi enfoque es mi trabajo y mi familia. Y de repente estoy sacando estos años de mi vida para pasar tiempo escribiendo, para pasar tiempo entrevistando, para ir a estos retiros, para hacer trabajo de respiración, para hacer ayahuasca, para hacer estos estados alterados. Eso fue parte de ello. Hice un retiro en el Ojai Valley Inn, uno de los lugares más bonitos del planeta. Estoy tomando tiempo para mí, para trabajar en mi propia salud. Y eso terminó siendo uno de los verdaderos beneficios secundarios de ello. Y me di cuenta de que no hacemos suficiente en términos de, sí, los chicos juegan al golf, pero en términos de realmente pensar en cuidarnos y nutrirnos a nosotros mismos. Sé que a la gente le disgusta esa palabra, pero es cierto, debemos nutrirnos de una manera más holística, algo que nunca había hecho. De repente me di la oportunidad y funcionó, me hizo sentir mucho mejor. Creo que muchos hombres en particular no se dan cuenta de lo tensos y jodidos que están internamente hasta que las cosas se ponen mal y luego tienen algo como lo que te pasó a ti. Quizás he estado preocupado por mi salud desde antes de ese viaje a Publix, seguro. Oh, Scott, eso es exactamente. Eso es, lo siento. Simplemente sí, acabas de golpear el... Te contaré una historia que acabo de ver que estaba realmente desordenada. En realidad, fue muy triste. No he verificado los hechos de esta historia de Twitter, así que tómalo con precaución. Si se desarrolló como lo hizo, esto es una combinación de una historia triste y una crisis de salud mental.
Entonces la historia fue en el Reino Unido. Acaba de suceder el 25. Un hombre que poseía una tienda de relojes de lujo fue robado. Y esa noche se quitó la vida. Se suicidó tras posiblemente robar millones de dólares en mercancía. En resumen, es terrible que haya sido víctima de un robo. Un robo nunca debería llevar a un suicidio si asumimos que no hubo otro factores en juego, si solo fue el hecho de que se robó dinero o se robó valor. El punto es que es una situación completamente evitable. Y eso es un extremo, pero creo que a nivel diario, cuando las cosas salen mal en la vida de la mayoría de las personas en su carrera, es cuando tienen crisis, es cuando se desquitan con su esposa, es cuando tienen ataques de pánico. Este fue solo un ejemplo extremo de un montón de valores robados de la tienda de este hombre y suicidio, pero de una manera mucho menos extrema. Esto ocurre frecuentemente con los hombres, arruinando carreras y rompiendo familias sin que se percaten. Durante los últimos 30 años, simplemente han estado lidiando con problemas y realmente no comprendiendo la ansiedad y el estrés que está surgiendo. Cuando algo falla en su cuerpo, no pueden lidiar con ello. Y esto es lo que veo que sucede todo el tiempo. No sé cómo arreglarlo. Creo que se trata de ser suficientemente consciente para entender que deberías dedicarte tiempo a ti mismo, independientemente de lo que pasaste por el ataque de pánico. Pero los hombres también necesitan cuidarse, porque muchos hombres simplemente pasan por la vida pensando que están bien. Exactamente. No, creo que realmente has dado en el clavo. Y lleva a los resultados exactos que trabajamos tan duro para tratar de evitar. Los fracasos exactos que creemos que estamos trabajando tan duro para no tener. Y es la ley de las consecuencias no intencionadas. ¿Está bien? ¿Dónde podrán encontrar tu libro? Los libros se pueden encontrar donde sea que se vendan, pero si deseas conectarte conmigo, ¿a qué redes sociales o sitio web puedo dirigirlos? El libro es No Time to Panic. Puedes encontrarlo en cualquier lugar donde se vendan libros, como acaba de decir Scott. Puedes encontrarme en Instagram y Twitter. Debería usar más TikTok, pero no lo hago. Y sí, pero soy Matt Goodman ABC en Twitter e Instagram, Matt Goodman ABC. Perfecto, sabes, si fueras a volver atrás y ahora has pasado por tu carrera y has tenido diferentes temporadas en tu carrera, especialmente desde que tuviste una temporada preconciencia y una temporada postconciencia en tu vida y tu carrera, ¿cuál sería una lección que le dirías a tu yo de 20 años? Oh, buena pregunta. Desacelera. Es difícil. Lo que habría dicho es desacelera. Por otro lado, tener un motor Ford en mi trasero es lo que solía decir mi abuelo porque siempre estaba corriendo. Eso también es en cierto modo mi secreto para mi éxito. Simplemente tenía tanta energía y avanzaba a toda velocidad. Me hubiera dicho a mí mismo que me calmara. Por otro lado, ha sido un secreto para el éxito. Pero sí, hubiera dicho, mira, hay un término medio, ¿verdad? Puede ser agresivo, pero no suicida. Y sentí que realmente estaba tambaleándome al borde de hacer cosas realmente estúpidas. Eso pudo haberme metido en problemas y creo que eso formaba parte del pánico. Era como si tu cerebro te dijera que por mucho tiempo te había preocupado tu salud. El mío estaba tratando de decirme que desacelerara por un tiempo y realmente no le hice caso. Y necesitaba cuidarme de una manera que simplemente no me permitía. Así que sí, el autocuidado y la desaceleración es lo que me hubiera dicho a mí mismo, el hombre de 20 años.